Ahora vamos a analizar la proyección de las partículas cargadas dentro del sistema con campo magnético. Ok, ahora, ¿qué sucede cuando se proyecta la carga dentro del sistema? ¿Sí? Ya vimos que la fuerza magnética actúa perpendicular al campo, al plano del campo y la velocidad. Pero ¿qué sucede con esa fuerza? Nosotros vemos que por leyes de Newton, cuando se aplica una fuerza, ¿sí?, sobre una partícula, ¿sí?, tiende a ser un producto de que es la masa por la aceleración. O sea que si la partícula posee una masa característica, esta va a tender a acelerar hacia donde se aplica la fuerza. Ahora, por ejemplo, miren qué sucede aquí. Si la partícula, es positiva y va hacia la derecha, y estamos en un sistema donde el campo magnético entra, ¿sí? Entonces, por regla de la mano derecha, observa, si la partícula va así, la fuerza aplica hacia arriba. Entonces va a tender a que se mueva la partícula, ¿sí? Es como si estuviera alando hacia el centro a la partícula. Entonces lo va a tender a curvar. ¿Se acuerdan lo que pasa con el campo gravitatorio? En un movimiento parabólico, lo que hace la fuerza gravitatoria es curvar a la partícula en dirección al campo, ¿sí? Y por eso que se hace esta curva aquí. Pero como ella tiene velocidad, la velocidad no le pasa nada, la velocidad sigue moviéndose de manera constante. Entonces ahora la velocidad apunta hacia arriba en este movimiento. Si la partícula, en este punto justamente la velocidad apunta, sigue moviéndose hacia arriba, o sea, este sigue siendo la velocidad. Entonces, por regla de la mano derecha, ¿sí?, la fuerza ahora apunta hacia la izquierda, pero miren que el apuntar siempre es hacia el centro de la curvatura. Va a pasar lo mismo cuando pasa por aquí, y la partícula entonces tiende a moverse en un movimiento circular uniforme. Muy bien, significa que te atacan, este movimiento se te ilustra como una característica o una consecuencia de un movimiento circular uniforme, pero con fuerza magnética, en presencia de campo magnético. Bien, entonces lo único que queremos hacer es que si este sistema es constante y la partícula se mueve así, mira que la partícula va a tender a moverse en sentido antihorario. Si la partícula entonces cambia de ciclo, es negativo, entonces va a suceder exactamente lo mismo, ¿sí?, y va a moverse en sentido horario. Es lo único que queda aquí. Bueno, esta flechita aquí está mal, ¿sí? Va a moverse en sentido horario. Es lo único que cambia, ¿sí? Ok. Si lo vemos desde la vista así superficial, nosotros solamente vemos es una circunferencia. Si giramos esto y lo vemos desde el punto de vista tridimensional, lo que vamos a ver es una elipse, ¿sí?, un movimiento helicoidal. O sea que este sería, visto desde aquí, nosotros vimos nada más la circunferencia. Vemos a la partícula o alejándose o acercándose. Pero si lo vemos así de perfil, ¿sí?, vemos entonces el movimiento helicoidal moviéndose así. Y estos espacios, esta distancia que hay entre aro y aro, ¿sí?, son distancias, ¿sí?, son distancias constantes, porque el movimiento circular es uniforme. Bien, ahora, para calcular este radio de curvatura, ¿cómo podemos? Se aplica entonces la segunda ley de Newton, ¿sí?, pero a un movimiento circular. Entonces vemos, las fuerzas que apuntan hacia el centro tienen que ser igual a la masa por aceleración centrípeta. La única fuerza que se aplica en este momento, ¿sí?, claro, ¿sí?, si no tomamos en cuenta la fuerza gravitatoria, ya que hay masa, significa que hay fuerza gravitatoria, solamente contamos con la fuerza magnética, y aquí entonces encontramos este sistema. ¿Qué encontramos aquí? Entonces que la fuerza magnética va a ser igual a la masa por la velocidad que tiene la partícula, la velocidad tangencial, que es esa velocidad que ella siempre se mantiene en el movimiento circular uniforme, al cuadrado entre radio.
aplicando la ecuación de punto de vista de, ¿sí?, no, escalar de la fuerza magnética, encontramos esto. Y vemos que el ángulo siempre en este movimiento, o sea que el campo magnético que va hacia adentro con la velocidad, entre ellos hay 90 grados. Entonces significa que siempre esto va a ser máximo, despejando el radio, cancelando las velocidades que son las mismas. Bien, me queda entonces esto que está aquí. Esto sería entonces cómo buscar el radio, ¿sí?, que es el radio de curvatura de este movimiento. Ahora, viendo esto, ¿sí?, si tú ves esto, mira que este radio depende de la masa de la partícula. Entonces, ¿qué significa? El protón, si digamos, si este es un protón y este es un electrón, la masa de ellos son diferentes. Por ende, ¿sí?, el radio de curvatura va a ser diferente. Porque en este caso pueden tener la misma carga, pueden tener la misma velocidad y el sistema puede tener el mismo campo. Pero al tener la masa diferente, el radio de curvatura se te va a reducir para el electrón y para el electrón va a ser mayor porque la masa del protón es mucho mayor. Nada más un simple análisis de características. Si ellos no tienen carga, la partícula pasa, ¿sí?, de manera rectilínea sin ningún problema. Bien. Ahora, ¿qué sucede si tú le aplicas una fuerza? O sea, ¿cómo se aplica una fuerza sobre un conductor, ¿sí?, sobre un alambre, ¿sí?, que transporta corriente? O sea, ese alambre conductor puede estar de dos formas. Puede estar de manera rectilínea o puede estar de manera curva. Si está de manera rectilínea, entonces la corriente que pasa, acuérdate que son cargas en movimiento. Esas cargas en movimiento dentro del conductor es la que hace el efecto con el campo magnético. En este caso, si las cargas en movimiento son el índice, va para y el campo entra, entonces el alambre tendería a tener una fuerza hacia arriba, ¿sí? Esa fuerza va a ser magnética. Todo el alambre se movería hacia arriba. Si la corriente se mueve para la izquierda, entonces la fuerza actuaría hacia abajo. O sea que todo va a depender. Y si no hay presencia de corriente, no hay fuerza magnética. Lo mismo va a pasar entonces con esto. Solamente que aquí yo debería agarrar una pequeña sección de S de la partícula y después integrar todo el sistema según los límites, desde un R1 a un R2, ¿sí? Integro el sistema para saber entonces, porque en esta sección la fuerza va para la izquierda, pero en esta sección del alambre la fuerza va hacia arriba, ¿sí? Y en esta sección va hacia el segundo cuadrante, entonces va a depender. Por eso entonces tendrías que hacer una sumatoria de todas esas fuerzas por secciones, que es como que agarro entonces la integral de todos los pedacitos de la curva del alambre multiplicada, cruzada con el campo magnético, y ese me va a dar entonces la fuerza resultante o la fuerza total sobre el alambre curvo. Bien, existen entonces dos características. Este, que es rectilíneo, yo lo puedo analizar de manera escalar, ¿sí?, asumiendo de que siempre se va a mantener el alambre, se va a mantener recto. Si el alambre se va a mantener recto, entonces para el alambre rectilíneo yo puedo verlo desde el punto de vista escalar. Así me va a quedar la ecuación FB es igual a LIT seno, L y B por el seno del ángulo. Sabemos que el seno del ángulo es el ángulo que hay entre donde está la posición del alambre, ¿sí?, y el campo. Bien, entonces en este caso se toma la mano derecha, para la regla de la mano derecha se toma la dirección de la corriente, ¿sí? Pero la corriente no es un vector, acuérdense. La corriente es constante, es un valor constante. Solamente que la corriente obviamente va a depender del alambre, porque si el alambre está recto, ella puede ir más por la derecha o por la izquierda. Va a depender de los terminales. La corriente depende de dónde estén los terminales, ¿sí? Así que en este caso la corriente es que está pendiente. Así que en este caso no es asumido como vector, ¿sí? Y va a depender entonces de la longitud, pero para la regla de la mano derecha se toma por convención la dirección nada más para hacer como la dirección por donde está el alambre. Bien, y eso es entonces el ángulo que hay entre la dirección de la corriente en el alambre y el campo. Bien, ese es el ángulo teta. Bien, ese es el ángulo teta.
Entonces, para la dirección se utiliza la regla de la mano derecha. Aquí no se utiliza la mano izquierda porque se utiliza la corriente convencional, o sea que las cargas siempre van a ser positivas. Nada más que, obviamente, cuando vemos en un dibujo, si vemos un circulito y un puntito en el medio, eso quiere decir que la corriente está saliendo, ¿sí? Y si vemos la corriente y vemos un circulito y una cruz, como si fuera un tornillo, eso significa que la corriente está entrando, ¿sí? Nada más para verlo desde el punto de vista de que tiene que ver un circulito afuera para que sea la convención para la corriente. Y bueno, y en el alambre curvo, si el sistema es cerrado, ¿sí? No hay distancia, o sea, no va a haber un delta S. O sea, cuando hago un delta S, R1 y R2, si R1 es igual a R2, esa diferencia se me hace cero. Si se me hace cero esa diferencia, entonces la fuerza resultante va a ser cero. ¿Sí? Es nada más para tenerlo presente. Esto lo necesito para una explicación más adelante. Bien, este sería entonces la continuación de lo que es la introducción a magnetismo. Saludos.